Buen día, hermanos, y es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Quiero que hoy meditemos en una parte de la historia de Jesús que fue muy significativa para mí, y bueno, lo que hoy titulé Una tormenta y un barco lleno de misioneros cansados es una parte que estuve pensando de aquella historia tan conocida para todos de Pedro cuando camina sobre el agua para encontrarse con Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33. Se los voy a leer. Inmediatamente después de que Jesús había hecho ese gran milagro de alimentar a esos miles de personas con esos pocos peces y esos panes, después de haber tenido una jornada bastante agitada, tanto él como sus discípulos terminaron cansados de todo el día, de caminar, de estar con todas las multitudes, de alimentar a toda esa gente. Después de eso sigue este relato, ¿no? Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extiende la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Bueno, esta historia nos enseña cómo caminar sobre el agua, que es lo que hoy vamos a tratar de ver. Por un lado tenemos a Jesús, que los había dejado que fueran solos, que cruzaran el lago, ese que era casi un mar, porque era tan grande que se levantaban grandes tormentas, que cruzaron al otro lado. Sin embargo, él se quedó, subió a esa colina, a ese monte, y estuvo orando a su Padre Celestial. Mientras que los discípulos estaban en la barca, luchando, estaban cansados, ¿no?, por haber pasado tanto trajinar de ese día, tanto trabajo, estarían agotados. Y bueno, y como si fuera poco, tuvieron que enfrentar una tormenta que se levantó y luchar contra el viento, contra las olas. Y quizá ellos se sentían abandonados o solos, porque no estaba Jesús ya con ellos en ese momento. Y bueno, quería que viéramos estos personajes que estaban en la barca. Por un lado teníamos a un Pedro muy especial, un Pedro que siempre buscó ser una persona que enseguida se veía desafiada y se largaba al desafío que viniera, ¿no? Y por otro lado tenían al resto de los discípulos, que eran más quietos, más tranquilos,
y quizá no tan temerarios como lo era Pedro. Y bueno, quería que por ahí viéramos a esta historia de otra manera. Generalmente siempre vemos a la historia de Pedro caminando sobre el agua como Pedro hundiéndose en el agua, más que caminando, ¿no? Cuando pensamos en esa parte de la Biblia que nos habla de este relato, lo que hacemos es ver a un Pedro hundiéndose. Y nos perdemos de ver a un Pedro caminando sobre el agua, ¿no? A un Pedro experimentando el milagro que Dios permitió en él de caminar sobre el agua. A Pedro no le importó que por ahí sea burlado por los demás de tomar una iniciativa como esa, ¿no? De querer bajar y caminar, hacer algo alocado, ¿no? Él no le importó pasar por tonto en querer hacer algo como lo que intentaba hacer. Por otro lado tenemos a los otros discípulos que eran espectadores nomás, estaban mirando lo que estaba pasando, ¿no? Y a veces pienso, ¿de qué lado estamos nosotros? Si somos de los temerarios que intentamos experimentar el milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, o solamente somos espectadores como el resto de los discípulos que solamente contemplaban lo que Pedro intentaba hacer. Bueno, y acá es donde quiero reflexionar un poquito sobre este Pedro, ¿no? Creo que una de las cosas que veo en esta situación es que hay una especie de dicotomía entre la fe y la duda, ¿no? La Biblia nos habla de que nosotros debemos pedir a Dios sin dudar nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Pero en la práctica, ¿cuántas veces sentimos duda frente a cuando nos enfrentamos a una situación en la cual tenemos que poner de manifiesto nuestra fe? ¿Cuántas veces realmente estamos ahí con la incertidumbre si Dios realmente actuará o no actuará? Y creo que acá es donde quiero que nosotros pensemos un poquito, que pensemos en este Pedro que, a pesar de que quizá tenía dudas si realmente iba a poder caminar o no sobre el agua, puso en la balanza la fe, ¿no? y la duda de si podría o no podría caminar. La fe dice que debemos seguir adelante. La fe es la que nos alienta a tomar los riesgos de hacer tal o cual cosa. Bajar del bote, pisar el agua, es escoger la fe sobre la duda. Y caminar sobre el agua significa que cuando viene esa crisis de fe, podemos levantar la vista y ver al Salvador. Podemos extender nuestra mano y poder asirnos de la mano del Señor y poder volver a caminar sobre el agua. Otra cosa que también me hizo pensar mucho es cuando llega el cansancio a nuestras vidas, ¿no? Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos desalentados por lo que estamos viviendo, porque vemos que las cosas quizás no son como pensábamos que éramos, o quizás perdemos las fuerzas y queremos bajar los brazos. Estos hombres, estos discípulos que estaban en la barca, eran hombres que caminaron lado a lado con Jesús, ¿no? Que fueron testigos de sus incomparables y maravillosos milagros. Y aún así, teniendo esa intimidad con Jesús, en ese momento que Jesús no estaba en la barca, tuvieron miedo, tuvieron dudas, y es más, hasta no reconocieron al mismo Jesús que se acercaba a ellos caminando.
creo que a veces nos pasa a nosotros algo parecido, ¿no? Muchas veces el cansancio del día que cada vez pasa por nuestros ojos, y que realmente vemos de que cada día que pasa quizá lo vemos como igual, o que nos estamos aburriendo de las cosas que hacemos porque vemos que no progresamos, o porque no avanzamos, o porque no vemos ningún tipo de luz que nos muestre cosas nuevas. A veces creo que nos desalentamos, nos cansamos, y a veces hasta queremos bajar los brazos. Pero Pedro nos muestra otra cosa, nos muestra un deseo muy especial de Pedro de querer, frente a cualquier situación, alentarse él mismo a llevar adelante el desafío que quizá se podía presentar en su vida. Una cosa que creo que es una de las habilidades más grandes que Pedro tenía era la de arrepentirse de sus errores y la de volver a empezar, ¿no? Creo que muchas veces lo que vivimos cuando quizá tropezamos, cuando nos caemos, cuando nos hundimos, qué difícil es levantar nuestra vista al Señor. A veces es difícil buscar su ayuda, o clamarle, o extender nuestra mano pidiendo la ayuda al Señor. Sin embargo, Pedro no tenía problema, ¿no? Él muchas veces se equivocó, muchas veces erró al blanco, muchas veces quizá hizo que Jesús se sintiera mal porque lo defraudaba por alguna o por otra ocasión. Sin embargo, siempre volvió arrepentido, y Dios siempre le dio una nueva oportunidad, y Jesús siempre le dio una nueva oportunidad para poder levantarse nuevamente y seguir caminando sobre el agua. Jesús nos enseña eso, que a pesar de que nosotros nos estemos quizá hundiendo por nuestra duda, porque vemos las circunstancias en nuestro alrededor que nos aterran, vemos grandes olas que llegan a nuestra vida, sin embargo Jesús se acerca a nosotros y nos invita a que nosotros seamos parte de ese milagro de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, en medio de las grandes olas, en medio del viento que sopla con mucha fuerza. Podemos experimentar el milagro que Dios nos permite hacer, que es caminar frente a esas situaciones. Y si en algún momento llega esa crisis de fe, esa duda, sepamos de que Él está mirándonos. En otro de los evangelios paralelos al que les acabo de leer, dice que Jesús mientras estaba orando en ese monte, los veía cómo sus amigos, sus discípulos estaban luchando contra las olas, contra el viento, estaban fatigados, estaban cansados. Y Él nos ve a nosotros. Él sabe tu situación, sabe mi situación, sabe nuestras tristezas, sabe nuestros desalientos, nuestros bajones. Él sabe cuando cada uno de nosotros está pasando por momentos difíciles, y Él nos está mirando. Y en el momento que realmente lo precisamos, cuando ya creemos que es nuestro final, cuando ya parece que todo se nos oscurece, Jesús se acerca caminando a nosotros y nos extiende su mano. Jesús los veía mientras estaban luchando contra las olas. Jesús veía cuando su amigo Lázaro estaba a punto de partir de este mundo, cuando sus hermanas estaban suplicando de que volviera para sanarle porque se moría Lázaro.
Jesús estaba viendo todo eso, ¿no? Y Jesús ve nuestras tristezas, ve todo lo que nosotros estamos pasando, y Jesús estaba también viendo lo que estaba pasando con las hermanas, con Lázaro, y Él permitió todas esas cosas, pero después se acercó y hizo el gran milagro de resucitar a Lázaro. Lo mismo pasó con la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Él estaba viendo que la hija de Jairo ya estaba en sus últimas horas de vida, sin embargo, él estaba controlando toda la situación y después pudo, ¿no? Hacer el gran milagro de resucitarla. Muchas veces en nuestra vida vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar mucho cansancio, a veces vamos a estar muy tristes, a veces vamos a creer de que todo se nos oscurece, a veces vamos a sentir que ya no tenemos más fuerza para seguir adelante. Y es cuando el Señor Jesús aparece, es cuando camina y se acerca a nosotros. Cuando estemos en esa situación, cuando quizá estemos hundiéndonos en medio de ese océano gigantesco, levantemos nuestra vista al Salvador, extendamos nuestras manos y pidamos que Él nos vuelva a levantar y que Él pueda hacer que experimentemos el milagro de poder caminar sobre el agua. Que el Señor les bendiga.